Irán promete estacionar un buque en la ruta del Canal de Panamá. Solo hay dos estrechos estratégicos en el mundo donde aún no hemos estado presentes. Este año vamos a uno de ellos, que es el Estrecho de Panamá. Planes que se concretarían a finales del 2023, según lo ha declarado el contraalmirante de la Armada iraní, Shahram Irani. Una presencia en el Canal de Panamá marcaría la primera vez que la Armada de Irán navegaría en el Océano Pacífico, detalla la publicación aparecida en varios medios. Para algunos expertos, las actividades de Irán tienen la intención de desafiar a los Estados Unidos y demostrar la capacidad de construir una presencia militar al alcance del territorio estadounidense. El experto panameño en Derecho Internacional, Alonso Illueca, ve el anuncio como una amenaza a la soberanía de su país que se debe leer en conjunción con los vínculos recientemente fortalecidos entre Nicaragua e Irán, así como la ya fuerte relación entre Venezuela e Irán. Y el doctor Evan Ellis, profesor investigador de estudios latinoamericanos del Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de los Estados Unidos, señala que el anuncio iraní es obviamente una amenaza. Esto lo dijo en declaraciones a Expediente Público. Llama la atención que en una reciente publicación del Washington Post, Jeb Bush, exgobernador de Florida e hijo del expresidente George W. Bush, esté arremetiendo contra Panamá por su supuesto proyecto o apoyo indirecto al régimen iraní. Según las declaraciones mencionadas, existe evidencia recopilada sobre 130 embarcaciones de interés, pero la Autoridad Marítima de Panamá solo ha retirado la bandera a 18 de ellas, permitiendo que las demás continúen con su supuesta función como mulas para el régimen iraní. Entre ellas menciona a la empresa National Iranian Oil Company. Sin embargo, la autoridad marítima panameña dice haber cancelado 136 naves tras comprobarse vinculación directa con esa compañía. La canciller panameña ha respondido a las declaraciones de Jeb Bush, señalando que Panamá está estableciendo las conexiones para dejar claro cuál sería su posición y el rol que juega entre ambos países. Y agregó además que no existe ninguna queja o duda de nuestra cooperación con Estados Unidos en temas de terrorismo o de sanciones o de financiamiento de terrorismo. Para hablar de este tema, nos conectamos de inmediato con el doctor Guillermo Cochés, abogado y político panameño, quien se desempeñó también como embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos. Bienvenido, doctor, qué bueno tenerlo de nuevo con nosotros. Muchas gracias, Nito. Para mí es un placer estar hoy con ustedes y dispuesto a contestar cualquier pregunta. Bueno, lo que acabamos de escuchar, esto es toda una, para algunos, esto es una amenaza, las declaraciones del contraalmirante de la Armada iraní. Yo quisiera saber cuál es su opinión al respecto. Bueno, mira, cuando me invitaste al programa, le escribí al presidente Cortizo, preocupado también por la presencia iraní en el Canal de Panamá, a través de la declaración del Ministerio de Guerra o de Defensa iraní, de que pensaban plantar barcos cerca del Canal de Panamá, y también por el artículo publicado por el prestigioso periódico norteamericano de Washington Post, escrito por el ex gobernador de Florida, Jeb Bush. Y de acuerdo al presidente y de acuerdo a la canciller Yanaina Tewani, con quien también intercambié mensajes, no existe ningún temor de que Panamá flexibilice su posición frente a gobiernos terroristas, a regímenes terroristas, como es considerado Irán, como bien señalaste, apoyando a gobiernos dictatoriales como el de Nicaragua y al de Venezuela. Definitivamente que para mí es un asunto preocupante y le reiteré esta tarde al presidente que más que dejarlo en manos de la Autoridad Marítima de Panamá como el ente gubernamental que contesta las
las acusaciones que se nos hacen, debería ser la misma política de relaciones exteriores dirigida por el presidente junto con la canciller, quienes participen en esta discusión y den la cara por el país, porque verdaderamente es preocupante las reacciones que han habido, unas de un ex canciller, José Raúl Mulino, señalando que esta es una nueva arremetida contra Panamá, similar a la efectuada con las sociedades anónimas para destruir o debilitar el centro marítimo Panamá de registro de barcos de conveniencia, de bandera por conveniencia. Y otra es que en base al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, Panamá no puede hacer absolutamente nada para impedir el cruce de algún barco o alguna nave de nacionalidad, de cualquier nacionalidad, en este caso iraní. Sin embargo, Irán no es, al igual que la República Popular China, no son países que han suscrito el Tratado de Neutralidad de Estados Unidos y Panamá sobre el Canal de Panamá. Para mí, y esta es una posición que no es nueva, cuando se desata la crisis, entre la guerra entre Ucrania y Rusia, propuse, y algunos otros panameños lo propusieron también, que a pesar del Tratado de Neutralidad, a nuestro juicio, Panamá tenía el derecho para proteger sus intereses de prohibir el cruce de barcos de nacionalidad rusa. Al igual, el mismo principio aplicaría hoy con un Estado terrorista como lo es Irán, donde vemos que está amenazando, diciendo voy para allá y no me importa lo que digan, como un acto de plena soberanía, yo voy a ir para allá como si fuera tan fácil. Así que por eso, en ese sentido, esa es mi posición. No creo que sea un buen argumento el esgrimir que tenemos un tratado de neutralidad, porque, repito, el tratado de neutralidad, por más que se permita el cruce de cualquier tipo de nave, no podemos permitir que cruce una nave que le pueda causar algún perjuicio a el canal de Panamá, sabiendo que son estados terroristas y de repente nos pasan una nave que viene con el interés de destruir alguna de las esclusas del canal de Panamá. Sin Usted sabe embargo, qué es lo que, usted sabe qué es lo sí, que me preocupa, doctor, disculpe que lo interrumpa, que me vi un par de programas que imagino yo fueron producidos por los propios iraníes y es las declaraciones de contraalmirante de la Armada son absolutamente, ¿cómo le explico? Sí o sí vamos a estar allí. por eso te digo que eso es una provocación. Sí o sí, nosotros tenemos aliados también en América. Entonces, eso me llama poderosamente la atención porque efectivamente tenemos una relación de Nicaragua, Cuba y Venezuela sumamente fuerte, incluso hasta Bolivia muy fuerte con el gobierno de los ayatolá, pues. Entonces, sí, esto digo yo, puede ser una provocación. Sí, definitivamente. Te quiero hacer algún comentario. Mm, Eh, el, países como Irán, debemos ponerlos en la justa perspectiva dentro del escenario mundial. Está en contra de Estados Unidos, en contra de los regímenes democráticos, apoyando a regímenes totalmente totalitarios. Entonces, para nosotros eso es una señal de peligro. Eh, no es nuevo el hecho de que el canal de Panamá, y lo he podido comprobar con empresarios de la provincia de Colón, que es el puerto del Caribe del canal de Panamá, ujú. que en el pasado, no he oído nada en este gobierno, pero sí en gobiernos anteriores, quizás el gobierno de Varela, el gobierno de Martinelli, en Colón se dio o se ha dado un negocio ilícito de contrabando de combustible, que ¿de dónde venía? De Venezuela. Barcazas que se le daban a algún militar en pago de algún servicio, de alguna coima, de algún favor, y ellos lo vendían de contrabando
a barcos que intercambiaban el combustible frente al canal de Panamá. O sea, eso no era algo nuevo, eso era algo vox populi, pero que las autoridades no hacían lo adecuado. Y en ese sentido, las autoridades es la autoridad marítima de Panamá, que es la que tiene que vigilar por todo lo relacionado con los puertos, que los principales puertos en la República de Panamá están en Colón y están en la ciudad de Panamá. Entonces, en ese sentido, ya hay antecedentes de preocupación. Y esos barcos podrían haber sido también iraníes, según la información que tengo. Entonces, eso es preocupante, porque ya Venezuela, a pesar del régimen autoritario que tiene, pero tan corruptos como son sus dirigentes, comerciaban petróleo vendiéndolo a la mitad o a precios muy bajos, porque era petróleo que le daban en pago a algún militar. O sea, eso no era nuevo, no es nuevo. Por ahí puede venir esa preocupación de Jeb Bush. En segundo lugar, no creo que se esté haciendo una campaña contra Panamá, porque me parece que son dos noticias diferentes. Una proveniente de Irán, donde el almirante o contraalmirante de la Armada dice, vamos porque tenemos el derecho de estar, como si Panamá no fuera parte en esto. Y otra de Jeb Bush en el Washington Post, donde dice que se están dando situaciones con los barcos iraníes en el trasiego de petróleo. Mi experiencia, yo he escrito en periódicos norteamericanos, por ejemplo, en el Wall Street Journal escribí en 2 ocasiones, y el trabajo de edición y de verificación de la información que tienen estos periódicos norteamericanos importantes es grandísimo, precisamente para no caer en ningún acto o producir algún artículo, reproducir algún artículo que les traiga problemas. Además, que es sabido que el gobierno de Estados Unidos utiliza eh, periódicos como el New York Times, el Washington Post, canales como el CNN, para divulgar noticias de interés para los Estados Unidos. Así que yo no creo en eso de que nos quieren perjudicar, sinceramente lo digo, con algo parecido a los Panama Papers Es que relacionados. hay quienes han dicho, le pregunto, hay quienes han dicho que con estas noticias lo que quieren es perjudicar a Panamá en vez de alertar a Panamá, porque yo creo que esto debe ser una alerta no solamente para Panamá, sino para Centroamérica y América completa, e inclusive para los Estados Unidos, que parece estar dormido en los laureles, embajador, porque fíjese, por un lado, esta amenaza de Irán, pero por el otro le abre las puertas a Maduro y negocia con Maduro y quiere que se vaya a unas elecciones con Maduro, por ejemplo, para nombrar a Maduro nada más. Bueno, mira, Nitu, Y tú Maduro sabes es que aliado yo de estos ayatolas. Tú sabes que yo me he caracterizado por decir las cosas muy de frente. No es la primera vez que advierto, y se lo dije hoy a la Cancillería del presidente, que a mí me preocupaba mucho la participación en asuntos de la Cancillería de elementos pro-iraníes, de elementos pro-Maduro, de elementos que evitan que el gobierno obtenga posiciones verticales frente a problemas como el de Nicaragua, y que se expresan muy fácilmente. Yo creo que tú recuerdas cuando se dieron las elecciones de las últimas elecciones venezolanas, que el gobierno de Panamá junto con los países del Grupo de Lima censuraron esas elecciones. Sin embargo, el secretario general del PRD en ese momento, Pedro Miguel González, estaba visitando a Maduro y diciéndole que las elecciones habían sido un éxito y que habían sido transparentes. Entonces, definitivamente que hay una incidencia, hay una especie de infiltración tolerada por el gobierno que permite que estos señores tengan alguna injerencia en las decisiones de política exterior. Y eso no es nuevo, lo he dicho yo repetidas veces, porque este es un tema que me preocupa en un país que desafortunadamente estos problemas no se discuten, porque aquí somos una gran metrópoli, somos el corazón del mundo, el centro del universo. Sin embargo, aquí en Panamá pocas personas se preocupan por los asuntos internacionales que nos están o nos pueden afectar.
Lo que pasa Como es que yo este, lo que particularmente este es muy importante, porque aquí se está tratando del principal aliado de Panamá, que son los Estados Unidos, y es de donde viene una alerta, y por otro lado la amenaza o el anuncio arbitrario atrevido, yo diría que es un anuncio atrevido que voy porque voy. No, eso tampoco puede ser así. Mm. Entonces, ¿Usted cree que estos elementos, como usted los ha señalado, pro Maduro o pro iraníes, eh, tendrían que ver con la afiliación del PRD al Foro de Sao Paulo? Porque es uno de los partidos que es miembro del Foro de Sao Paulo. bueno, también tú sabes que yo eso lo he explicado cuando se dieron las revueltas el pasado año. Yo dije que parte del problema no solamente eran los trabajadores, los gremios de educadores que protestaban, sino también la política zigzagueante del gobierno en materia de relaciones internacionales, cuando se permitía que tuviesen alguna hegemonía o una posible capacidad para dirigir estos asuntos a grupos marxistas o vinculados con Maduro o vinculados con Nicaragua, sobre todo con Maduro, bueno, y con el chavismo, que por ejemplo, uno de ellos puede ser hasta el mismo expresidente Martín Torrijos, muy amigo del presidente Maduro López Pérez, ¿cómo se llama? Eh, Rodríguez Zapatero, que ahora mismo tengo entendido que está en Venezuela. está en O, Venezuela, pero es que además también el señor Martín Torrijos estuvo en Venezuela no hace mucho, conversando con Nicolás Maduro. por eso te digo que son situaciones que y ahora con la ascendencia de Lula en Brasil, que por cierto es muy amigo de Martín Torrijos, porque a través de Martín Torrijos vino a Panamá Odebrecht y se dieron los primeros escándalos en ese gobierno que nadie explica cómo nunca se investigaron. Pero esa es la situación y ahora Martín Torrijos aspirando a la presidencia de la República por el PRD, que son situaciones preocupantes para nosotros los panameños que nos preocupamos por estos temas. Desafortunadamente, somos muy pocos los que tocamos estos temas. Por ejemplo, en mi presentación de esta semana, que yo la hago por escrito y en video, hice un énfasis en un hecho que los panameños no sabíamos, no recordábamos. La primera invasión cubana que se da en América Latina es precisamente en Panamá. Después vinieron todas las demás, República Dominicana, Nicaragua, Venezuela, etcétera. Pero fue aquí. Pero eso lo ignoran y aquí nada más, esos sectores nada más hablan de la invasión norteamericana, que nunca la apoyé. Pero, ¿qué pasó con las otras intervenciones? Que han seguido, porque ellos intentaron por la vía violenta y al no hacerlo, miren lo que está pasando hoy en el Perú, que están a punto de tumbar a la presidenta que reemplazó a Pedro Castillo. Así Así es. que son asuntos preocupantes, Nitu. Muy preocupante. Ya para terminar, quisiera que nos ahondara un poquito más, porque bueno, cuando usted dice llamé al presidente, llamé a la canciller, ¿qué le dijo el presidente? ¿Qué le dijo? El presidente me trató de convencer de que todo estaba bajo control y que ninguna de esas noticias son ciertas. Bueno, él se refería más que todo a lo relacionado con Jeb Bush. Eh, la, Jeb Caramba. Bush O tiene sea, que vinculación con Washington Panamá. Post no entrevistó a Jeb Bush. No te escuché, perdón. O sea, que lo que le quiso decir el presidente Cortizo es que el Washington Post no entrevistó a Jeb Bush y que Jeb Bush no dijo lo que allí dice. No, lo que me dijo él y lo que yo le dije, mira, Jeb Bush ha tenido intereses en Panamá en el pasado, porque Ujú, yo sé que hace unos 15 años él trató de hacer negocios aquí. No sé si le fue bien o le fue mal, pero él conoce a Panamá. Sabes que él, como gobernador de Florida, habla muy bien el castellano. Lo ujú. que él me quiso decir esta mañana y no trató es que el gobierno de Panamá está muy consciente que la autoridad marítima ya ha respondido categóricamente a los señalamientos planteados por Jeb Bush, diciendo que no son ciertos. Ha dicho inclusive que barcos iraníes han sido sacados del registro. Sin embargo, sin embargo, el negocio
registrar barcos aquí, de abanderar barcos con la bandera de conveniencia que se llama, es un negocio muy lucrativo. Una de las preguntas que yo hice esta mañana es qué bufetes de abogados son los que están en este negocio de abanderar buques iraníes. Eh, lo que sí le dije yo al presidente, Cuando usted me dice, para yo entender bien, abanderar buques iraníes, lo que me quiere decir es que les podrían cambiar las banderas. mire, le Porque es explico, que hemos conocido en el pasado barcos de una nación X que navegan con banderas de otra nación. por supuesto, déjame explicarte eso. Por favor. Panamá tiene el registro de naves más grande del mundo. ¿Eso qué significa? No que sean barcos panameños, ni que sean barcos poseídos o cuyos dueños sean sociedades panameñas, sino son barcos que otorgan bandera de conveniencia. Hay muchos países que hacen esto, algunos ni siquiera tienen costas, como es el caso de Bolivia o el caso de Liberia en África. Eh, un barco, ¿por qué adquiere una bandera de conveniencia? Por ejemplo, Ajá. un país como Alemania, que si tú tienes un barco y lo inscribes como un barco alemán, la ley alemana te exige que cierto porcentaje de los tripulantes sea de la nacionalidad alemana. Si tú lo inscribes en otra nacionalidad, con otra bandera, por ejemplo, con la bandera de Panamá, esas, esos requisitos tan estrictos de la legislación alemana no se le aplican. Sí se aplican una serie de reglamentaciones que son iguales para todos los barcos del mundo. Por ejemplo, los sistemas de radio, los sistemas de Claro. identificación de dónde está el barco, para saber, poder rastrear un barco que dice que va de Panamá a, a, a España y se cambia de lugar para evitar el contrabando, para evitar el que se utilicen los barcos para actividades delictivas, etcétera. Ujú. Por eso Un es plan de que ruta. Tienen que decir su plan de ruta. exactamente, y esos instrumentos sirven de guía a las autoridades para saber que el barco, como los aviones, igual, que Exacto. tú sacas tu plan de vuelo de Panamá a Miami, tú no te puedes desviar a Caracas con ese mismo plan de vuelo, porque Claro. estás entrando sin permiso a un espacio aéreo. Igual ocurre con las naves. Entonces, eh, sí es preocupante. ¿Dónde está allí, discúlpeme que la interrupción, el negocio? El negocio Cuando usted es, se pregunta qué bufetes de abogados manejan banderas de conveniencia, ¿qué me quiso decir? mira, aquí antes, un gran negocio, yo no me he dedicado, creo que yo en mi vida he tenido un barco y eh, registrado, pero hay bufetes de abogados, acuérdate que esas son legislaciones, inclusive la legislación de sociedades anónimas fue impulsada en 1927 por legislación parecida en los estados de Delaware y Maryland en los Estados Unidos, porque Panamá se convirtió en un centro de registro de sociedades, en un centro de registro de naves, posteriormente en un centro de registro de reaseguradoras. Mm. Eh, eh, ¿Cuál es el negocio? Que Panamá recibe impuestos por esos barcos que se inscriben en su registro y que tienen que cumplir con las reglamentaciones exigidas por Panamá, que son universales. Pero también le facilita empleomanía a muchos marinos panameños, porque esos barcos tienen que tener un porcentaje de trabajadores panameños, de marinos panameños, y por eso están las universidades marítimas aquí preparando a los capitanes. O sea que y también genera trabajo para los abogados, o sea que es un Claro. trabajo, un beneficio múltiple el que se ¿Y recibe. por qué usted tiene tanto interés en saber cuáles son esos bufetes de abogados? Bueno, porque yo no lo Es una tengo que rosca, le saber. pregunto, es Yo una me lo rosca. imagino, pero yo no te lo voy a decir porque no me quiero meter en lío con ningunos colegas, pero todo el mundo sabe aquí quiénes se dedican a eso. Pero bueno, eso no es un delito, como tampoco es hacer una sociedad como la hacía Mossack Fonseca, o como lo hacen otros abogados como Morgan y Morgan. Eso no es un delito. El delito, a mi juicio, era utilizar esas sociedades para encubrir situaciones criminales o para promover, esconder Y entonces lo que me activos. quiere decir además que esas banderas de conveniencia se le pudo haber dado a barcos iraníes.
Para, Perfectamente, perfectamente, pero eso no es que se la dan, sino que tiene que llenar una serie de requisitos. Lo que claro. te quiero, otra cosa que yo le señalé esta tarde al presidente Y y a la entonces canciller. resulta que allí sí habría un grave problema porque entonces esos barcos iraníes que están sancionados, esas compañías navieras que están sancionadas por los Estados Unidos, entonces han pasado por el canal. No lo sabemos, no lo sabemos. Pero es lo Porque, que trata de repito, decir, es lo que trata de decir ex gobernador de Florida, el señor Bush, es lo que ha bueno, tratado de decir. según el presidente, eso no ha ocurrido. Sin embargo, que quiero decir algo que le señalé al presidente esta tarde y a la canciller. Este es un asunto de seguridad nacional, donde está implicado el principal aliado panameño en el mundo, que son los Estados Unidos de América. Y entonces, a mi entender, y se lo dije a la canciller y al presidente, la autoridad marítima panameña no es quien debe tener la voz del gobierno, por varias razones. Una, porque es una entidad que nadie sabe qué es lo que significa. Sin embargo, son situaciones que debe manejar la política exterior del Panamá, que la dirige el presidente de la República en asocio con quien ocupe el cargo de ministro de Relaciones Exteriores. Y segundo, porque desafortunadamente, la reputación, el prestigio de la autoridad marítima en estos momentos en Panamá es muy frágil. ¿Por qué? Porque se han dado escándalos con otras situaciones de favoritismo y ha estado en los medios con denuncias, etcétera. Y eso le quita credibilidad a la autoridad marítima. Repito lo que te dije hace un momento. Aquí en Panamá, las autoridades encargadas de ver quién reparte gasolina o quién sirve de distribuidor de gasolina en las terminales marítimas de Panamá y de Colón, o Balboa y Cristóbal, como se llaman los puertos, es la autoridad marítima y esas actividades ilegales se han estado dando. ¿Y quiénes han participado? Militares venezolanos y gente vinculada al gobierno, porque tú sabes que esos delitos se hacen con la connivencia de las autoridades, que cierran los ojos y les dan algo y se acabó. Porque el negocio es grandísimo. A ti te sacas el petróleo gratis en un barco de Venezuela y acá lo puedes vender en la mitad y te estás ganando la mitad tú de lo que Sí. robando al Estado de Venezuela y al gobierno, a la competencia, porque es una práctica totalmente desleal a la competencia de los que distribuyen combustibles en Panamá. Entonces yo sí le planteé que ese es un asunto que debemos darle más importancia. Vamos a ver qué reacción hay y cómo esto va avanzando, pero para mí sí es preocupante. Bueno, yo creo que para los panameños en general debe ser motivo de preocupación, porque como usted ha dicho, esto es un tema de seguridad de Panamá. Así que yo le agradezco muchísimo. Tenía otros temas que tratar, pero por razones de tiempo lo vamos a dejar para una próxima oportunidad, pero sí le voy a dar el titular. Se está reactivando nuevamente el Darién. Es decir, están pasando por allí muchos migrantes, pero también muchos migrantes de nacionalidad china, no solamente venezolana. Es un Bueno, tema. te adelanto, te adelanto Adelante, pues otra adelante. información que tengo sobre eso, muy breve para terminar, que me dicen que dentro de esos migrantes se cuelan gente que con otros propósitos, cuyos propósitos es llegar a los Estados Unidos y colarse en Estados Unidos una vez están en la frontera con México. Y no son por asuntos de necesidad, sino porque están sirviendo a un gobierno determinado y que piensan hacer actividades propias, por ejemplo, de espionaje y ese tipo de cosas. Bueno, entonces este será un tema, una promesa entre usted y yo para tener un nuevo programa, un nuevo encuentro, cuando tengamos todavía más datos sobre esta reactivación del Darién. ¿Le parece? A la orden. Muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros. Sí, nos vemos amigos en una próxima Bueno, oportunidad. Gracias, doctor.